Una exclusiva ayer de 24 horas, Operación Tributos, que Ignacia Amir tiene todos los detalles. Ignacia, ¿cómo está? Estamos hablando, perdón, Alexandra Radcliffe, estamos hablando de 55 empresarios por fraude fiscal. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Así es, como tú dices, este es un mega fraude en la historia de todo el país, de todo Chile, y nosotros exactamente nos encontramos en el Centro de Justicia porque estas 51 personas, en la mayoría empresarios, van a ser formalizados el día de hoy por fraude. A ver, ¿cuáles son estos fraudes? Los vamos a leer para que lo tengamos súper claro. Asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios, lavado de activos. Y escuche bien esto. Este fraude supera los 252 mil millones de pesos. Es una gran cantidad de estos 55 empresarios que operaban en varias regiones de nuestro país. Fueron ayer detenidos. Algunas de esas regiones, ¿cuáles fueron? Miren, en la ciudad de Iquique, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. A ver, esta era una organización compuesta por 7 grupos. Se dicen que puede ser aún más y que hoy día podrían llegar. De hecho, a eso de las 11 horas van a ser formalizados supuestamente en el edificio C. Como son 55, son bastantes, es más amplio. Ahí sería la formalización de estas 55 personas, y que es una organización compuesta por 7 clanes que operaban desde el año 2015 hasta la fecha. El Servicio de Impuestos Internos lo ha catalogado como el fraude más grande de la historia. Te escucho, Edu. Sí, Simón por acá, Ale, pongámosle un buen titular a esto, porque quiero acá, ahí dicen que no hay que componer con la ventana abierta, pero Carlos Gajardo acaba de tuitear algo que a mí me parece súper relevante. De partida es el fraude con facturas falsas más grande de la historia. No ha habido nada igual, y hace la comparación. En el caso Penta eran aproximadamente 1000 facturas con boletas falsas. En el caso Factop Sauer, la querella del Servicio de Impuestos Internos es por 10.000 facturas falsas. Y en este caso estamos hablando de 100.000. 100.000, para que tengan una proporción de lo que significa. ¿Cuánta plata es, Kevin? Ya, son, es que te juro que hasta me cuesta decirlo, son más de 200.000 millones. 250.000. O sea, 250.000. 240.000. Ya, mira, 240.000 millones de pesos. Mira, comparémoslo con algo sencillo y que pasó hace poquito. ¿Cuánto recaudó la Teletón? 40.000 millones de pesos. Son 5 teletones. Y en comparación a otros casos de corrupción, de lo que estamos hablando acá. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Espérame, en comparación a otros casos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del llamado Paco Gate, el fraude en Carabineros? Este fraude equivale a 6 veces lo que se defraudó en ese momento. ¿Se acuerda del llamado Milico Gate? Lo que pasó en el ejército. 16 veces es esto de lo que estamos siendo testigos. O sea, es realmente impresionante. Hasta cuesta imaginárselo, cuesta entender de dónde sale. Es un choreo a gran escala, como dirían los choros. Sí. Es impresionante. Bueno, saben que yo estuve a cargo de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos durante 2 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? Uno dice, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que se haya descubierto este fraude, que se inició además por el Servicio de Impuestos Internos, hay que reconocérselo, ¿ya? Pero yo digo, ¿cómo es posible que se haya llegado a tal nivel de defraudación y no se haya detectado con anterioridad por el Servicio de Impuestos Internos? Eso es el punto. ¿Cómo llegamos a estos niveles, digamos, de defraudación sin que el servicio haya podido hacerlo? Porque, digámoslo, el servicio tiene como la especialidad de la casa, las facturas falsas. Es como que lo que comúnmente cometen defraudación. Y los grandes temas no han sido descubiertos por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál? Ninguno de los que estamos hablando. No, este sí. Por eso lo resalto. Los otros no, pues sabemos que los otros no. Pero qué increíble que siendo tan agujas, Impuestos Internos son agujas con eso. O sea, si a una institución no le tiene miedo, es una revisión del Impuesto Interno. Uno dice, quizás ¿con qué van a salir? Pero la magnitud, la cantidad de personas involucradas, estamos hablando de una 50 de empresarios involucrados. O sea, hay mucha gente vinculada en distintas regiones del país que sabían de estas bandas, que sabían cómo operaban, que tenían a disposición estas facturas. Me imagino que son ideológicamente falsas, ¿no? Porque debería ser facturas falsas y ya es todo digital. O sea, inventaban facturas para defraudar al Estado por estos 240.000 millones de pesos. O sea, 240.000 millones de pesos que
no ingresaron a las arcas fiscales y que por lo tanto no permitieron construir canchas, no permitieron mejorar en salud, en educación, en toda la plata. No permitieron que alguna fundación se las pelara, lo que quieran. Claro, o dejaron de pagar impuestos, porque lo que hace la factura falsa, si yo soy una empresa, ¿cierto? Yo en el fondo tengo ventas y por las ventas tengo que pagar un impuesto. Claro. Pero lo puedo rebajar este impuesto de lo que compro. Claro. Y como no compro tanto y quiero rebajar los impuestos, ojalá no pagar nada o incluso tener sobra y que me devuelvan, entonces ahí se mete la factura falsa. Eso es lo que la común operatoria que hace. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Esto aquí se crearon empresas especialmente para que fueran los que otorgaban esta factura falsa de servicios que no se realizaron. Oye, cuando durante toda la semana hemos estado hablando del crimen organizado, esto es crimen organizado. Claro. Se organizaron para crear una forma de defraudar y de robarle la plata a usted en su casa, porque esta es plata de usted. No se pudo hacer cosas por culpa de ellos. Hoy Marisa, estamos hablando déjame hacer una pregunta a Marisa, porque, para que no quede en el aire eso que acaba de decir, porque es interesante conocer el mecanismo de cómo habitualmente se hacen estas facturas falsas. Simón tiene una empresa. Sí. Y Simón gana 100, pero no tiene cómo demostrar mucho gasto, por lo tanto va a tener que pagar harto impuesto. Entonces Claro. Simón dice, ¿sabes que necesito demostrar gastos? Claro. Yo creo una empresa fantasma que le digo, no, si yo te vendí papeles, todo lo que sea necesario. Insumos. 80, tú gastaste 100, por lo tanto tienes que declarar sobre 20. Baja la carga impositiva y eventualmente me podrían devolver plata por crédito. Exacto. Ahora, esa empresa fantasma en algún minuto tendrá que demostrar, y eso es lo que yo no entiendo, Por cómo, ¿a dónde fue esa plata que supuestamente le pagaron? No hay cuentas corrientes, no Por hay eso. nada que demuestre. Eso es lo que ese tiene que flujo. haber hecho el Servicio de Impuesto Interno y por eso detectó este fraude. Pero yo digo, bueno, ¿por qué no se detecta antes de que se llegue a estos niveles de fraudación? Porque Es una uno- empresa fantasma, ¿cómo no la fiscaliza? Uno a fin de año tiene que mandar esa información. Yo tengo empresa, tengo que mandar información. Claro. En la radio nosotros tenemos que mandar toda esa información y ser súper transparentes. ¿Cómo no se logra detectar eso antes? Claro, eso es la pregunta. Por eso el Servicio de Impuesto Interno probablemente no tiene, no lo sé, ya estoy aquí inventando, las formas adecuadas de detectar facturas falsas Marisa. antes de que, o con ciertos parámetros que te levanten alertas. Una empresa que está facturando mucho y tú haces digamos, un neteo respecto de lo que ingresa y no está pagando impuestos, está pidiendo devolución. Claro. Por mucho tiempo. Esos son como, bueno, veamos, fiscalicémosla. Esa es la Marisa. única forma que tiene. Y en el cómo se investiga esto desde el Ministerio Público, sucede, y se lo pregunto directamente, que usted estuvo ahí, ¿se deja hacer el delito para saber cuál es la proporción, la envergadura. magnitud? O sea, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos haya encontrado uno y dijo, vamos a tirar el hilo y se empiezan a encontrar con más, dejemos que lo hagan para poder caerle a todo. ¿Eso ocurre? ¿Eso es así o no? Claro, hay que distinguir, así como dicen los profesores. Con el financiamiento ilegal de la política, el servicio empezó a restringir las querellas. ¿Qué significaba eso? Decía, mire, yo voy a querellarme contra Pepito Pérez y solo por esto, y usted, fiscal, no puede, porque como el delito tributario tiene iniciativa exclusiva del Servicio de Impuesto Interno, Sí. o sea, nadie más lo puede perseguir sino ellos. O sea, se necesita la querella Iniciarlo, del se organismo. necesita la querella. Sí, ¿ya? puede ser que la Pero escoba eso fue el política. paréntesis lamentable del Servicio de Impuesto Interno porque se terminó eso, se cambió, ¿cierto? Al director se fue, el nuevo director abrió nuevamente las querellas. Dijo, fiscal, mire, le investigo esto y usted puede perseguir a todos los que quiere y por lo que quiera. Que es lo que corresponde, por cierto, porque el que investiga, recordemos, es el Ministerio Público, no Claro. puede investigar otro ente, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno hace una fiscalización, recopila los antecedentes que son muy relevantes y que en este caso probablemente tiene prácticamente todo el Ministerio Público con la sola fiscalización que hizo el servicio. Claro. Porque el servicio empieza a fiscalizar y empieza a llamar a todas las empresas, ya, mándeme toda la información que tiene, justifíqueme esto y si no lo justificó, es una factura falsa. Oye, Ahora estamos hablando de 240.000 millones. ¿En cuánto tiempo? Sí, eso es lo que no alcancé a ver en cuántos años son los que no lo alcancé en la noticia ayer, no aparecía. operaban desde 2015 según la nota de Ya. 24horas.cl. Son varios años. 2015 seguramente, no sé hasta cuándo, tampoco, porque no digamos que fue hasta el día de hoy. Claro. Tiene que haber sido Esperemos. algunos años, pero eso es lo que digo. Yo digo, ¿cómo en el primer año servicio no te diste cuenta, no fiscalizaste adecuadamente para evitar eso? ¿Te das cuenta? Eso es el tema. No Mire. podemos llegar a este nivel de defraudación sin no darnos cuenta antes. Datos sobre la mesa Pasado sobre como esta 8 operación tributos. Sí.
Pon se han cifras. recuperado... Pero vaya a poner los datos sobre la mesa, se va a quebrar. Se va a quebrar la mesa por la cantidad de datos que Oye, vamos a poner. Ya, por ejemplo, según la nota de 24horas.cl, oye, ayer este fue golpe exclusivo de la Sí. gente de prensa, así que Felicitaciones por eso. felicitaciones Sí, porque tremendo. esta es una de las operaciones más grandes. Se recuperaron más de 14 millones de pesos en efectivo, $15.000 en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos con prohibición de enajenar inmuebles y más de 400 cuentas bancarias. En la investigación, según la nota de 24horas.cl, se señala que son más de 100 las empresas vinculadas al gran fraude 100. y algunas de ellas operaban desde 2015 emitiendo facturas ideológicamente falsas, lo que decía Eduardo, y exportaciones ficticias y o adulteradas. Esto fue confirmado con detección de cerca de 100.000 facturas 100.000. a más de 3.300 contribuyentes. Claro. Eso son los Una Aclaremos- maquinaria para sí, defraudar. la Aclaremos eso de exportación. ideológicamente falso, es medio raro. Antiguamente cuando las facturas eran de papel o las boletas Sí. y uno la mandaba a imprimir, una fotocopia, entregaba eso, es una factura falsa. La ideológicamente falsa es que siendo un documento oficial, tú inventas el por qué se hizo. Claro. O sea, eso no existió. Ponle un La- ejemplo con el caso político que es mucho más claro. Sí. Por ejemplo, tú decías hay una boleta de Eduardo Fuentes, animación de un evento para tal cosa, cobraba 2 millones. Ese evento nunca se Nunca se hizo hizo, claro. y la plata iba a otros fines. Y después se iban renovando para que Impuesto Interno no se diera cuenta. Claro, claro. O decías que habías comprado, no sé, publicidad y nunca compraste ninguna publicidad. También es falso eso. O sea, lo que dice la factura es falso. Claro. Ese es la ideológicamente. Y eso hacía la empresa para soltar Claro. las lucas a una especie de caja chica. Y la exportación también, porque hay facturas de exportación. Y Eso. la gracia que tiene es que me devuelven el IVA exportador, que yo pago, me lo devuelven. Entonces ellos también crearon eso, lo que están diciendo, que crearon esta factura como supuestas exportaciones para poder obtener de retorno esa plata. Y ese delito es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque una cosa es que yo deje de pagar impuestos que tiene derecho a percibir el fisco y lo otro es que yo le saque al fisco la plata que tiene. Es Claro. como robarte, por el fondo. Claro. ¿Te das Ahora, cuenta? Marisa, Son más graves. Nos miramos con Kevin y hacíamos así con la cabeza porque nos acaban de soplar una pregunta que Está no se muy me había buena. ocurrido y que es muy buena. Está muy bueno. Para mí, no. ¿Cómo diantres se Así se lo formaliza dijeron, a como diantres. 55 personas al mismo tiempo? O sea, esta organización criminal, muy masiva por lo Sí. demás, ¿cómo se hace en la Sí, práctica? se ¿Cómo? hace- se hace- Uno a uno. No, se hace, es una formalización para todos. La MIM son los mismos hechos. O sea, es una formalización que va a ser larga porque va a describir los hechos. Hay hechos que son comunes para todos y luego, respecto a determinadas empresas, va describiendo cada uno de los hechos. ¿Pero se mete a todos en la misma sala? Es que cuando no cabe, ¿va dónde va a ser en el Centro de Justicia acá? Sí. Sí. Hay salas que son masivas, grandes. pues, hay salas que son masivas Están y pesadas para probablemente, estos casos como estos. Ahora, como el 50 caso La Polar, estos por ejemplo, que 55 fueron tienen- muchas. ¿Tienen roles? Por ejemplo, La sala de me explica, clase. ¿hay un cabecilla o esta es una orgánica ya mayor? Sí, aquí si van a imputar por asociación ilícita, van a tener que tener claro la Una organización. organización. Claro, Claro, Este quiénes es son el los 7 jefes. clanes que se hablaba. Claro, quiénes son los jefes, quiénes son 7 los... clanes. O sea, si se habla de 7 clanes que fueron descubiertos, que hay una orgánica bastante establecida de 7 grupos que trabajan en distintos lugares y de distintas maneras. Además, me llama la atención este dato: 100.000 facturas ideológicamente falsas Claro. a más de 3.300 contribuyentes. 3.300 contribuyentes, yo me pregunto, ¿están involucrados esos 3.300? Pero por supuesto, si tú recibes una factura falsa, ¿cómo no vas a saber que es falsa? Pero mira el alcance que tiene esto, porque nos sorprendemos. de Claro, los a menos que no te 50. dieras cuenta, y es difícil que no te des cuenta, porque entiendo que tienen que pasar 5 días para que tú rechaces una factura. O sea, si a mí me llega una factura falsa mía, tengo 5 días para darme cuenta y rechazarla. Claro, entiendo. pero si te están dando una factura, salvo, hay casos. Ahora, yo podría no voy a darme colocar un cuenta que caso. no. Hay casos de empresas que son engañadas por empleados, ¿cierto? Y Exactamente, que eso colocan digo yo. factura. Puede el ser. contador. Que haya Puede coludido un ser, contador. pero siempre un hay contador. alguien que se da cuenta dentro de la empresa. Oye, claro, es que podría haber un contador que maneje varios root de varias empresas y se dedicó a tirar por aquí y por allá. Claro. Sobre el cómo va a ser la imagen que se va a tener, Mario Antonio Guzmán, nuestro querido Cha, dijo: en la Torre C hay una sala de 2 pisos y me manda hasta la foto de Sí. cómo es la Mándala al sala. grupo, La voy a mándala al mandar ahí grupo. al grupo para que ustedes se lo imaginen. Y no quiero banalizar esto, quiero que me entiendan, pero si usted quiere imaginarse esto, hay una película que es Batman, Ya. El Caballero de la Noche, Ya. donde hay una formalización a como 300 delincuentes. Ya. Y la jueza dice: ¿cómo se declaran? Y todos gritan: inocente, inocente. Bueno, en esa película usted se puede imaginar cómo va a ser esta formalización de 55 empresarios, porque, ojo, son 55 ahora. Pero va a seguir esto. Los sí. 55 que van a ser, ¿son los 55 empresarios? O aquí, yo creo que aquí están parte de la banda
malos. Dejemos de decirle empresarios, son delincuentes. Me parece. Bueno, la justicia tendrá ¿Se que saben probar los sus nombres delitos, o no pero- se han dado a conocer los nombres de Yo quiénes son entiendo las que todavía no se da a 55? conocer. A ver, pero Estaría perdón, bueno darlo. en el caso Sauer, el caso audio, Sí. también estamos hablando de prácticamente lo mismo. Estamos hablando de facturas falsas, ¿cierto? Que tuvieron por objeto en algún minuto de obtener esta bicicleta con Claro. los factory, pero que probablemente, eso no lo sabemos todavía, pero si se creyó el servicio, fueron utilizadas en la contabilidad. Es lo mismo, ¿cierto? Y ahí sabemos quiénes están involucrados. O sea, esto lo hace, por eso digo, esta es la especialidad de la Casa del Servicio de Impuesto Interno. De la manera más común que se defrauda al Estado es con facturas falsas. Recordemos el caso de financiamiento ilegal de la política. Ya, pero nuevamente. ahí Marisa, ¿cuál es la explicación? Porque tú das un punto muy bien. ¿Por qué Impuestos Internos, que se dedica a fiscalizar esto, no se da cuenta antes? Porque en casi ningún caso, Impuestos Internos es el que lo descubre. Es muy Salvo raro. este caso, pero el este punto. caso después de Sí, 8 años. Sí, claro, así es. Así es, tarde. Entonces, Más vale tarde chuta, que nunca. Obvio, más vale tarde ¿Qué es que lo que nunca. está pasando en el servicio? Pero Bueno, ¿qué está sí. pasando que no salta ninguna alerta, que no son capaces o cuál es la habilidad que se tiene de parte de estos empresarios que logran, por alguna manera decirlo, hacerle la finta a Impuestos Internos y que no se den cuenta? Sí. Bueno, es una pregunta relevante, no tengo la respuesta, tendrían que preguntársela a alguien del Servicio de Impuesto Interno actualmente, pero en el caso del financiamiento de la política sabemos cuáles eran los motivos por los cuales no se detectó, porque no se quiso detectar simplemente, porque estaban involucrados toda la clase política y entonces... Bueno, y lo que van a esgrimir siempre es que no hay capacidad de fiscalización. Entonces uno se pregunta si esta es la forma más común de defraudar al fisco, ¿por qué no se aumenta la capacidad de fiscalización? O empleas herramientas Disculpa que de que haga inteligencia ese sonido de artificial. para fiscalizar las boletas de los almacenes, ahí sí hay funcionarios. Sí. pues, es Volvamos una con- buena- Perdón, Vamos con- me parece que escuché que el servicio tenía algún tema ahora, estaba trabajando con inteligencia artificial, con el objeto de detectar ciertos Mira, contribuyentes es que- agresivos que le llaman, en el sentido de que el movimiento es sospechoso, Sospechoso. agresivo. Yo creo que por El ahí... problema es que deben los estar. fraudes van a empezar ahora a ampararse en A inteligencia sofisticarse. artificial también. Sí, a sofisticarse. Tenemos Eso a la sí. inteligencia artificial del lado de los buenos, pero también del lado de los malos. Y yo te aseguro que el lado de los malos hace rato lo están utilizando. Bueno, los hackers lo utilizan con frecuencia. La Deep Web está llena de eso. Alexandra, vuelvo contigo para que nos cuentes cuál será el calendario de las acciones. Queremos saber de esto, si se conocen los nombres de los involucrados. Hay que decir las cosas como son. Sí, mira, estamos aquí desde tempranito y como dije al principio del móvil y creo que Kevin también lo dijo, esto es en el edificio C y va a partir por ahí a las 11 de la mañana. En el piso C, porque claro, como son 55 los que van a pasar a control de detención, es una sala más grande y esto podría demorar horas. De hecho, nos informan que hasta puede haber un atraso. Esta investigación la cabeza el fiscal Eduardo Baeza, que todavía no llega acá al Centro de Justicia. Nosotros estamos a la espera de ver la posibilidad de conversar con él para ver cómo se va a llevar esto a cabo. Y sería a las 11 de la mañana aproximadamente. Lo otro, lo que ustedes conversaban, claro, hay algunas luces. Se filtró de quiénes podrían ser estos supuestos empresarios. ¿Ale? Y cuáles son las empresas, pero eso lo vamos a corroborar cuando llegue el fiscal para poder hablar con él. En la Te escucho, formalización. Eduardo. Justamente, solamente para marcar Claro, y el en la nombre del formalización. fiscal. El nombre del fiscal. Si le suena a Eduardo Baeza, bueno, Sí. el caso Relojes. El caso. Ya, Mire, ahí está. Muy bien, vamos a destacar al fiscal porque fue el caso Relojes que se lo quitaron lamentablemente hace Sí. un tiempo atrás. Postuló a la Fiscalía Occidente Regional y no quedó. Voy a decirlo porque me da, en realidad da lata, porque él... Porque es un gran fiscal. Es un gran fiscal, O sea, ha tenido muchas para que le investigaciones. pasen esta investigación, Marisa, es No, por algo. O sea, es porque él es, bueno, Muy competente. él es el fiscal jefe de Pudahuel y hay que destacar al fiscal también cuando hacen bien Por su supuesto. trabajo. Oye, que tiene una cantidad de pega que por lo Sí, mismo, sí, uno muchas veces critica que, oye, que los casos que se demoran, pero claro, hay un agobio de pega ahí importante. Ale, entonces nosotros, bueno, en la formalización, yo no sé si los medios de comunicación podemos entrar y ahí tú dices, cuando llegue el fiscal vamos a saber los nombres o corroborar los que tú ya tienes de estas 55 personas. Eso mismo estábamos averiguando porque desde la mañana, desde las 8 de la mañana, ha estado súper confusa la información de acerca en qué edificio acá del Tribunal de Justicia va a ser finalmente esta formalización, este control de detención de estas personas. Entonces, estamos averiguando exactamente, ver si vamos a poder pasar, si vamos a poder grabar, quizás no, quizás va a haber prohibición, pero vamos a estar al tanto de eso. Solamente nos llega un dato de que, bueno,
Uno de ellos, una de estas personas que es la cabecilla, que va a ser formalizada, usó datos personales falsos de tercero para constituir empresas fantasmas, al menos 16 sociedades, evadiendo un impuesto de 56.000 millones de pesos. Uno de ellos. Uno solamente. Y 16 sociedades para evadir impuestos. Ahora, ojo, yo no sé, Ale, si tienes la información o todavía estoy haciendo una pregunta muy difícil y tiene que llegar el fiscal, pero yo no sé si se sabe hasta cuándo cometieron estos delitos, y te lo pregunto para ver si se van a regir con la actual ley, que es súper dura y no es la anterior. ¿No? Ahí Marisa tiene la información. La actual ley de delito económico es de agosto, entonces no es retroactiva. Claro. Ya, si le hubiese tocado con esta nueva ley, por supuesto que el escenario es Sean distinto, todos presos. porque la nueva ley de delito económico es muy, muy dura respecto del tema, digamos, si eventualmente las operaciones de esta red hubieran ocurrido posterior a la promulgación de esa ley, ¿no se puede tomar eso? Es que probablemente que no, porque como te digo, ¿cómo se inicia esto? Hay un informe de recopilación de antecedentes que es previo a todo esto. O sea, antes de que se inicie la investigación por el Ministerio Público, ya hay un informe del Servicio de Impuesto Interno. Y esa es la fecha que se toma. Claro, eso no quita de que hayan operaciones que a lo mejor todavía siguen operando o siguieron operando. Eso sí, hay operaciones que continúan. ¿Podría ser con la nueva ley? Pero solo respecto de las operaciones posteriores. No de las anteriores. O sea, las anteriores no hay nada que hacerle. ¿Por qué? Porque el principio de la ley penal es que es irretroactiva. Perfecto. Mira, vamos